Buenos días, buenos días. Buen día. Vamos a iniciar, hermanos. Ya nos pudimos enlazar, gracias a Dios. Y les pido que los que estamos ya aquí, si nos ponemos de pie para poner nuestros corazones en las manos de nuestro Señor, para que podamos vivir lo que hoy su palabra nos va a enseñar. Vamos a orar, hermanos. Amado Cristo, te alabamos en esta mañana por toda la obra maravillosa que has hecho en nosotros, una obra perfecta. Gracias porque por tu gracia, por tu misericordia, por tu sacrificio, nosotros somos salvos. Gracias porque estamos en tu amor. Gracias, Señor, porque tú manifiestas tu amor para con tu iglesia, para palabra abundante, Señor, tú tienes amor, Señor, y te damos gracias por todo eso. Te queremos pedir que nosotros podamos manifestar ese amor, que la gente se dé cuenta de que tú estás aquí en la forma, Señor, que nos amamos los unos a los otros. Señor, que sea evidente cada día, Señor, no somos perfectos, somos pecadores aún, pero por tu gracia, Señor, hemos sido redimidos para vivir una vida, Señor, de santidad, una vida conforme a tu voluntad, para darte gloria, Señor, en esta tierra llena de odio, llena de divisiones, llena de indiferencia, Señor. Pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas, somos sal, Señor, en medio de un mundo que se está pudriendo. Y por eso, Señor, te pedimos que nos enseñes a vivir eso para gloria y honra tuya. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos. Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas. Bien, pues estamos en esta sección de Primera de Juan 2, les pido que vayamos al versículo 12 y podamos ver esta sección que abarca desde el versículo 12 hasta el 14. Hace poco nos visitó un matrimonio, familiares de un matrimonio muy amado aquí en la congregación y estuvieron con nosotros, creo que estuvieron bien, estuvieron gozosos, recibieron la palabra, tienen mucha necesidad. Y como debe de ser, cada vez que alguien de nosotros invita a una persona aquí a la congregación que es una persona o un matrimonio que no es creyente, pues debemos de recibirlos con mucho amor y atención. Y el matrimonio anfitrión, el matrimonio cristiano que se congrega aquí ya de tiempo, les preguntó al final de la reunión que cómo se habían sentido aquí en Palabra Abundante y creo que la respuesta fue que se sintieron muy bien. Pero la esposa decía que algo que le había gustado mucho y le había entusiasmado era que notaba que nos amábamos mucho, que nos procurábamos mucho y se sentía amor en la congregación. La verdad es de que yo dije, híjole, habrá entrado a la iglesia ¿a qué iglesia entró, no? ¿Entró a esta o entró a otra, no? No, entró a esta, definitivamente no hay iglesias aquí al ladito, solamente aquí a la vuelta hay una, ni siquiera es iglesia, es una de esas congregaciones del diablo de pare de sufrir y todo eso, ¿no? Pero yo dije, wow, vio amor entre nosotros. Y eso es ver a Cristo, hermanos. No somos perfectos, ya nos dimos cuenta. No podemos pedir perfección a la iglesia porque no somos perfectos. Fallamos, pero cuando fallamos nos duele, porque hoy tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. No somos perfectos, pero aún en nuestra imperfección estamos obligados a manifestar amor, que es la evidencia más grande de que la iglesia está en Cristo. Si una persona o grupo de personas vienen, nos visitan y sienten amor entre nosotros y amor hacia ellos, están evidenciando, están sintiendo una evidencia contundente de que Cristo está entre nosotros. Pero si viene un
un matrimonio, un visitante, una persona que quiere escuchar la palabra de Dios, pero nota actos de indiferencia, de odio, de resentimiento, ve que en lugar de unión hay desunión, todo ese tipo de cosas, pues definitivamente la gente dice, ¿qué diferencia hay entre una iglesia cristiana, que se dice cristiana, al mundo que opera así? La realidad, hermanos, es de que por la gracia del Señor estamos avanzando, y ahora somos creyentes que estamos creciendo en la verdad, y como lo vamos a ver aquí, yo te decía la semana pasada, el jueves mejor dicho, que en base a estos 3 grupos de cristianos que son cristianos dentro de la iglesia, evalúes qué tipo de cristiano eres tú y ores al Señor, y al final vamos a orar para que el Señor te permita ser un mejor cristiano. Porque en esta vida, hermanos, cristiana, la santidad, la santificación es progresiva, o sea, se puede ser mejor. Ese debe ser tu reto espiritual, ser mejor para el Señor, un mejor cristiano. Hace poco una hermanita me preguntaba el jueves de algo que dije en base a primera a los Tesalonicenses 5. Me decía que estaba sorprendida porque dentro de esa clasificación de creyentes que necesitan mucha ayuda, había unos que eran malos, cristianos malos. Y me dice, oiga, acláreme eso, o sea, ¿hay cristianos malos? Sí, hay cristianos malos. Y normalmente pueden ser los recién convertidos, que todavía están luchando con su pecado, que todavía manifiestan pecado, pero sin embargo ya están en Cristo y tienen ahora una nueva naturaleza y van a cambiar seguramente. Muchas veces juzgan al cristiano y dicen, oye, mira cómo es, si se dice cristiano. Una vez me decía alguien de una forma bien fuerte, me reclamaba de la actitud de un cristiano, y me decía, no, pues para hacer lo que ustedes hacen, mira lo que hizo y quién sabe qué, y quién sabe qué tanto, qué diferencia, y ahora todavía dice que es cristiano. Yo no veo diferencia, es igual que siempre. Le digo, espérate tantito, espérate, porque apenas tiene meses en el cristianismo, pero espérate, dale unos añitos y vas a ver. Te invito a que regreses y vuelvas a ver ese hombre que ahora juzgas, el cambio profundo que va a tener si realmente está en Cristo. Si realmente el Espíritu Santo opera en su corazón y empieza a manifestar ese fruto espiritual abundante que es el carácter de Cristo en su propio carácter. Va a haber cambio. Preocupémonos obviamente cuando un cristiano se dice cristiano y no hay ningún cambio después de tiempo. Y a lo mejor parece que cada día está peor, o sea, parece cangrejo, en lugar de avanzar va para atrás, ¿no? Esos no son cristianos y es lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos hablando de cristianos. Te pido que veas el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, y hablábamos que esos hijitos son todos los cristianos. Son todos. Por la palabra en griego implica una persona o personas que han sido regeneradas, que tienen un nuevo nacimiento. Son niños espirituales, como la palabra de Dios define a los creyentes. Nosotros somos niños espirituales, somos hijos de Dios, somos hijitos espirituales, todos, independientemente de la madurez espiritual que tenga el creyente, es un creyente. Y aquí está hablando a esta familia de Dios, a los hijos de Dios, a los hijos, a los hijos y a las hijas. Siempre el problema de vocabulario del discurso inclusivo, ¿no? Tienes que decir hijitos e hijitas para que las hermanas no se sientan mal. Pero creo que tú ya sabes que cuando la Biblia habla de hombres, habla en general de humanidad. Cuando habla de hijitos, está hablando de mujeres y de hombres que han sido salvados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, os escribo a vosotros, hijitos, a todos los cristianos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, el creyente es creyente porque sus pecados han sido perdonados, glorificándose Dios en sí mismo por haber salvado a los pecadores. Lo que está diciendo ahí es de que Dios manifiesta su gloria, un aspecto de su carácter,
que es perdonador, que es misericordioso, que es amor, a través de perdonar a los pecadores que justamente merecen la muerte, pero sin embargo Dios les da la vida a través de Jesucristo. Eso, hermanos, eso glorifica a nuestro Señor. Eso, cuando vemos cómo Dios perdona a los pecadores, estamos viendo un aspecto más de su carácter divino. Cuando vemos la omnisciencia de Dios, cuando vemos su omnipresencia, estamos viendo aspectos del carácter de Dios, pero cuando vemos que también es Dios perdonador, hermanos, eso lo glorifica a Él mismo. Versículo 13, os escribo a vosotros padres, y de una vez lo digo, estos padres son pater en el griego, pero implica hombres y mujeres maduros dentro de la iglesia. Estos son los que ya tienen la experiencia dentro de la iglesia. Y dice a ellos, escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, y estos jóvenes se refiere ahora a un grupo de creyentes dentro de la iglesia, hombres y mujeres, que tienen ahora el conocimiento de la sana doctrina. Ellos ya tienen conocimiento de la sana doctrina, tienen el conocimiento de la verdad, mas sin embargo, ellos todavía no tienen la experiencia, la vida en la iglesia. Entonces ellos ya tienen el fundamento, ya tienen la sana doctrina, pero les falta la experiencia que tienen los padres espirituales dentro de la iglesia. Ahora, no quiero que te confundas y creas que esto de padres espirituales son los pastores. No, padres espirituales se refiere, padres se refiere a hombres y mujeres que no tienen un lugar de gobierno dentro de la iglesia, pero sin embargo son personas que han avanzado en la vida cristiana, tienen el conocimiento de la sana doctrina, pero tienen ya la experiencia de aplicar la sana doctrina. Ellos conocen al verdadero, conocen a nuestro Señor Jesucristo, al que es desde el principio. Bien, luego dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, y estos hijitos se refieren a los recién convertidos. Estos hijitos, estos padias, porque la palabra en griego es diferente a la otra palabra hijitos que es tecnión. Estos padias se refieren a niños que necesitan el cuidado paternal. A niños como cualquier niño que necesita ser cuidado por un padre, que necesita ser guiado por un padre, enseñado por un padre. Entonces, estos son recién convertidos. Son personas que acaban de creer en el Señor Jesucristo y no tienen todavía el conocimiento de la sana doctrina. Son salvos no porque conocen la sana doctrina, sino son salvos por gracia. Ellos ya son salvos, pero les falta conocer la palabra de Dios, conocer la sana doctrina y obviamente llegar al punto de la madurez espiritual como los padres que están dentro de este grupo. Entonces, si te fijas, Juan está dividiendo a la iglesia en tres tipos de cristianos. Los recién convertidos que no conocen la palabra de Dios, los jóvenes que ya conocen la palabra de Dios, la sana doctrina, pero les falta la experiencia, y los padres dentro de la iglesia que conocen la sana doctrina, pero que han vivido la sana doctrina entre la iglesia. Entonces ahí ya empieza tú a catalogar o a evaluar tu propio corazón para ver si tú eres un hijito, si eres un joven o si eres un padre dentro de la iglesia. Entonces estos hijitos, el primer grupo que estábamos viendo era estos hijitos que vienen al final del versículo 13. Hijitos, porque habéis, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, estos hijitos, como les decía, son aquellos que necesitan confiar más en el nombre del Señor. Como leíamos en el Salmo 9:10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen a Dios empiezan a confiar más en Él. Pero estos hombres, estas mujeres, como son recién nacidos espirituales, son hijitos, son padias, necesitan ser guiados al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad.
Estos deben de ser muy amados dentro de la iglesia porque son los que necesitan más cuidado. Estos son los que necesitan más cuidado. De repente yo he entendido eso, hermanos, y en cuanto veo a una persona que está llegando a la iglesia, normalmente me le pego mucho. Recuerdo el último que llegó, el último matrimonio, estuve con ellos fácil como 2 meses, pegadito. Me hablaban a la 1 de la mañana porque tenía muchas dudas, miedos, y uno se pega con ellos para enseñarles, hasta que empiezan a avanzar, ya los dejas caminar solitos y luego te regresas por otros. Eso debe de pasar, debemos de ser muy tiernos, compasivos, pacientes con estos. Normalmente son los que sacan de quicio, como dice en 1 Tesalonicenses 5, dice que debemos de ser pacientes los unos con los otros, o sea, estos son los que probablemente son los que necesitan más cuidado y necesitan más paciencia, porque preguntan mucho, la riegan mucho, titubean mucho. Ellos son los que necesitan mucha ayuda dentro de la iglesia, pero principalmente deben de aprender a confiar en el nombre del Señor. Deben de aprender a caminar en fe, deben de conocer la palabra de Dios y conforme van conociendo la palabra de Dios empiezan a caminar con más certeza en la vida. Estos niños espirituales, estos hijitos espirituales, estos que están al final del versículo 13, son hombres y mujeres recién convertidos que necesitan crecer en la fe. Pero en este proceso de crecimiento, en esta infancia espiritual, por decirlo así, necesitan alimento espiritual, necesitan la palabra de Dios. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, definitivamente, porque es lo que está diciendo prácticamente en el versículo 12. Dice, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, todos son salvos y perdonados por el nombre del Señor. Mas, sin embargo, estos necesitan ser alimentados a través de la palabra de Dios. Aunque una persona tenga el Espíritu Santo, y no voy a decir una blasfemia, tener el Espíritu Santo no es suficiente para que una persona madure. No quiero ser malinterpretado. Necesitamos el Espíritu Santo para madurar. El Espíritu Santo es el protagonista de nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo es el que pastorea el corazón del creyente desde el centro de su ser. El Espíritu Santo es el actor de la santificación progresiva que tenemos cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo, quien realmente tiene el Espíritu Santo, se apasiona por la palabra. Se apasiona. Porque el Espíritu Santo, hermanos, lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijo en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo os recordará las enseñanzas que yo les di. O sea, el Espíritu Santo es el que te dice, lee la Biblia. Porque si no lees la Biblia, ¿cómo te impulso? ¿Por qué camino te guío? ¿Qué justicia vas a seguir? O sea, si no lees la Biblia, ¿qué vas a seguir? El Espíritu Santo es el motor, es el detonante, es el precursor de que nosotros nos apasionemos por la palabra de Dios. A veces yo no entiendo una persona que dice, yo tengo el Espíritu Santo, soy maduro espiritualmente, pero no lee la Biblia ni a chicles, como dicen en mi pueblo. El Espíritu Santo es el que guía a la persona a apasionarse por la palabra. Pero hermanos, eso cuesta trabajo. Eso es menguar a la carne. El apasionarse por la palabra de Dios cuesta trabajo. Para el Espíritu Santo no, Él es todopoderoso. Pero los creyentes somos flojos para leer la Biblia. Y más los mexicanos, que no leemos nada. Y si leemos es el TV novelas. Una vez entré a la casa de un hermano, ahí le pedí que si me dejaba entrar al baño. Y el telenovelas aquí, pero como 4 o 5 telenovelas ha hablado. No, pues se ha de echar sus sesiones largas de lectura, ¿verdad? De buenas cosas, ¿verdad?, que le edifican el corazón. Cuesta trabajo, porque hay flojera. Mas, sin embargo, hermanos, es necesario que a través del Espíritu Santo el creyente crezca en la sana doctrina. Te pido que vayas a Hebreos 5, 12, 13. Y fíjate el autor de Hebreos cómo le habla a la iglesia.
Recuerda que esta epístola está dirigida a los hebreos. A los hebreos. Y los hebreos, hermanos, consideraban que los expertos en la palabra de Dios eran los rabís, los rabinos, el rabí. Hebreos 5:12. O sea, lo que está diciendo aquí el autor a los hebreos les dice, ustedes ya tendrán que ser maestros, tendrán que ser rabís de la palabra de Dios, tendrían que estarla enseñando como rabinos. Fíjate ahí en el versículo 12, porque debiendo ser ya rabinos, o sea, expertos en la palabra de Dios, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, ya están, después de tanto tiempo, imagínate, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano o de cristiana? ¿Cuánto tiempo? Ahora, si tú ya tienes años, y si una carrera se estudia en 4 años, ¿no? Una especialidad. Porque probablemente en la primaria te enseñaron a leer, ya sabes, ¿no? En la secundaria te enseñaron pues no sé ni qué te enseñan en la secundaria, pero pues te enseñan algo, ¿no? Y sigues la preparatoria y humanidades y un montón de cosas que te preparan para ya una especialidad. Y si normalmente una carrera dura 4 años, pues después de los 4 años ya tendrías que ser un maestro o una persona profesional en su ramo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? Oh, yo ya tengo 20 años. Entonces tú ya debes de tener doctorado, maestría en la palabra de Dios. O sea, doctorado, maestría. No voy a pedir que levanten la mano, pero a ver quién tiene más de 4 años de cristiano. ¿Cuánto tiempo los discípulos pasaron con el Señor Jesucristo? 3 años. ¿Cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo con el Señor para ser discipulado? 3 años en Arabia. O sea, estamos hablando, hermanos, que la carrera se tenía que estar terminando. O sea, Pablo terminó siendo un rabino, un maestro del evangelio en 3 años. 3 años se apartó para ser enseñado por Jesucristo en la palabra. Por eso está enchilado el autor de Hebreos. Aquí está enchilado, la verdad. No sabemos quién escribió Hebreos. Dicen que probablemente fue Pablo, o algunos dicen que fue Apolos, un hebreo extremadamente conocedor del Antiguo Testamento, pero que fue pulido a través de Jesucristo, a través de la enseñanza incluso de la iglesia, que fue pulido y profundizado en la palabra de Dios. Y él está enojado, dice, porque debiendo ya ser rabinos de la palabra de Dios, después de tanto tiempo que te dices cristiano, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Pero fíjate, el aspecto de la gracia, dice, no les dice, ahí se amuelan, yo ya los troné, ya cursaron, y si no aprovecharon, pues ni modo, se le fue el barco, ¿no? Ya, no vuelves a entrar. No, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Bueno, no lo hemos hecho, pero aquí tuvimos tiempo de estudiar los fundamentos de la fe, los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué es la salvación? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? O sea, si ya tienes 3 años o 4 años, tienes que definir perfectamente bien quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, qué es la salvación, qué es el pecado. O sea, los rudimentos, los fundamentos de la palabra de Dios, si te dices que ya tienes una vida en Cristo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Por qué? ¿Qué se les da a los niños? Estos son los hijitos, los padias, los recién nacidos espirituales. Son creyentes y van a crecer, te aseguro que van a crecer.
Pero aquí sí hay un aspecto de molestia de decir que si ya teniendo que ser por lo menos, no, bueno, ni siquiera dice por lo menos, dice ya teniendo que ser padres, maestros en la palabra de Dios, todavía tienen necesidad de que se les dé el alimento y que uno regrese otra vez a los fundamentos de la fe para darles otra vez leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un ¿qué? Un padia, un recién nacido. Dices. Entonces, ahí vele apuntando, ¿no? Y te lo digo con amor porque si no fuera por la gracia del Señor, no podríamos profundizar en la palabra. Cuando tú estés estudiando la palabra, cuando estés avanzando en eso, entusiásmate porque estás pasando, estás avanzando, estás madurando. A veces cuesta mucho trabajo ciertos pasajes, ciertas cosas. Les pido que oren por mí porque voy a entrar ahora a 2 años más en el seminario de idiomas bíblicos, hebreo y griego. Híjole, ahí voy a sudar la gota gorda. Cada vez que pasa uno por ese salón donde están los alumnos con el maestro, hasta sale vapor, ¿no? Se siente hasta calientito, ¿no? De que están ahí los hermanos rascándose la cabeza, ¿no? Pero es la gracia del Señor que nos permite avanzar. Pero estos niños espirituales, entonces, hermanos, tienen que ser exhortados a crecer en el conocimiento. O sea, constantemente hay que exhortarlos a crecer en la palabra de Dios, hay que exhortarlos, ¿no? Es que yo pienso, no, aquí no venimos a pensar, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? No, es que yo opino, no. Normalmente los niños espirituales quieren emitir sus opiniones dentro de la iglesia. Mira, vete a Romanos 8, creo que sí es Romanos. Romanos 14, perdóname. Fíjate, normalmente recién convertido que no tiene la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es lo que legisla su vida y sus pensamientos, todavía se rige bajo sus conceptos personales. Sus conceptos personales de lo que es la vida, sus conceptos personales de lo que es el matrimonio, sus conceptos personales de las relaciones humanas, sus conceptos personales de la justicia, sus conceptos personales de todo. Y déjame decirte que como ya son creyentes, pero como no tienen todavía la palabra de Dios en su corazón, todavía les sale por la boca su sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero son cristianos. Pero como todavía no conocen la palabra de Dios, cuando hablan, emiten sus opiniones. Y sus opiniones son animales. ¿Qué quiere decir eso? Almáticas, basadas en su alma, en sus conceptos personales, terrenales que no son eternas, que simple y sencillamente te resuelven el tema de poner esta silla para acá, pero no te resuelven nada acerca de la vida eterna, y diabólicas, opositoras de Dios, pero ya son creyentes. De lo suyo, está bonito, de lo suyo hablan, ¿no? Yo opino, no, espérate. Y fíjate lo que dice en el versículo 1 de Romanos 14, recibid al débil en la fe. ¿A quién? Al niño espiritual. Ya es creyente, pero es débil. Necesita leche, necesita la palabra. ¿Para qué? Para que se vaya, ¿qué? Fortaleciendo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
No, pues es que yo opino. Ese débil en la fe, algo que tiene padre los recién nacidos espirituales que trae un fuego, llegan a la iglesia, ya son creyentes y quieren servir. ¿Dónde barro? ¿Dónde hago? Pero tienen mucha disposición creen que con el servicio ya es todo lo que pueden hacer. Y no hay que impedirlo, o sea, hay que dejarles servir. Más sin embargo, cuando sirven, cuando se involucran en la iglesia, dicen, oiga, no tendría que ser esto así, así, porque déjeme decirle una cosa, yo la verdad, yo dirijo una empresa de muchos empleados y yo veo que aquí les falta organización. Y empiezan a venir con sus opiniones personales y empiezan a contender y se empiezan hasta a enojar porque no me hizo caso el pastor. No hubiera de haber, ya tengo como 200 personas aquí, ni con 80 puede. Y empieza a contender sobre opinión. ¿Pero qué vas a hacer con él? Recibirlo. ¿Y qué vas a hacer con él? Recibid al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. Hermano, aquí no venimos a escuchar tu opinión. ¿Qué dice la Biblia? Pues no sé, pues te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Porque uno cree que se ha de comer de todo, que es débil, y el que es débil como come legumbres. Pero empieza la contención, ahí empieza el problema, ¿no? Entonces el débil en la fe, estos niños espirituales necesitan ser guiados, necesitan la leche espiritual no adulterada para que crezcan espiritualmente. Tienen que ser exhortados a crecer en el conocimiento de la palabra. Lee la Biblia, lee la Biblia. Es que oro mucho, ora, pero lee la Biblia. Lee la Biblia. No, es que a mí me apasiona la oración. ¿Y cuántas veces lees la Biblia? No, pues no la leo. Pues entonces ten cuidado, porque seguramente lo que estás orando son puras tonterías. Estás emitiendo tus opiniones en tu oración. Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, te demando, te exijo. No, tú lee la Biblia y ahora regula tu oración, tu forma de orar a través de lo que enseña la palabra de Dios. Y recuerda una cosa, la iglesia que nada más, o la persona que nada más ora, es un aeroplano que se va de lado. Necesita la otra ala y la otra ala se llama Biblia. Ahora la iglesia que nada más pura Biblia y no ora, pues también está de lado. Necesitamos el equilibrio entre la palabra y la oración. Estos niños espirituales entonces, como son recién nacidos, son susceptibles al peligro, o sea, son fácilmente engañados por el diablo. Aún están luchando, y como siempre todo cristiano está luchando con su pecado, pero estos cada día, como son todavía niños espirituales, el pecado les gana cada rato. Pero tienen que ir avanzando para que ahora eso cambie y ahora ellos vayan venciendo el pecado, mortificando el pecado que tienen ellos y debilitando el pecado que tienen ellos. Estos son faltos de discernimiento espiritual para saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Les falta la palabra de Dios te da discernimiento espiritual para entender qué es bueno y qué es malo en la vida. Los niños espirituales son propensos a imitar a héroes espirituales, como les decía, normalmente son los que se impactan con un predicador en las iglesias incluso débiles se convierten en macarturianas, se convierten en esprolianas, se convierten en luteranas, se convierten en presbiterianas, se convierten en, en bautistas, anabaptistas, se convierten en pentecostales. Déjame decirte que cuando una iglesia toma una denominación como bandera, es indicio de debilidad espiritual. Y no estoy juzgando porque hay iglesias bautistas hermosas, de sana doctrina. La iglesia de Miguel Núñez, por ejemplo, es una iglesia bautista, la iglesia de Sugel Michelén es una iglesia bautista. Pero si tú preguntas qué denominación tenemos aquí, porque luego preguntan, oye, ¿y qué denominación es Palabra Abundante?
¿Son carismáticos? No, gracias a Dios, ya Dios nos quitó eso. Son mormones, testigos de Jehová, son ya en un lado positivo, bautistas, luteranos y todo eso. No, nosotros no tenemos ninguna denominación, nosotros somos una iglesia cristiana bíblica. Cristiana porque creemos en Cristo, porque somos salvados por Cristo, y bíblica, ¿por qué? Porque la Biblia es la voluntad de Dios y ese debe ser el centro de la predicación y de la enseñanza de la iglesia. Cuando un recién nacido es llamado, una persona es llamada a salvación, normalmente se impacta por héroes espirituales, predicadores, y ya quieren que su pastor sea como tal predicador y esto, los jala mucho eso. Pero después empiezan a alejarse de eso. Algo que aconsejo siempre mucho a los hermanos que están estudiando ya la palabra en sí es que no oigan predicaciones, oigan enseñanzas, teología, ¿no? Oigan eso. Hay muy buenos contenidos en YouTube donde puedes ponerle doctrina de la salvación. Ahí lo puse, ¿no? Y no oigo un predicador, porque el predicador tiene su forma, su estilo, su contexto. Mejor oye enseñanzas bíblicas. ¿Qué son los pactos? ¿Qué es la doctrina de la gracia? ¿Qué es la doctrina de la salvación? ¿Qué es la doctrina de los demonios? ¿La doctrina de los ángeles? ¿La doctrina de esto? Profundiza en eso, porque eso te va a ayudar mucho más que estar oyendo predicaciones, porque normalmente lo que provoca la predicación dice, no, ese predicador trae un fuego, sí, un fuego espiritual, sí, pero mejor lee, oye y lee enseñanzas. Estos niños espirituales necesitan ser reprendidos constantemente cuando pretenden tomar partido de predicadores, como pasó en 1 Corintios 1:12, donde Pablo exhorta a la iglesia a no dividirse en base a grupos hechos por predicadores, ¿no? Eso lo leímos el jueves pasado. Son susceptibles a herejías. Los recién convertidos son susceptibles, como no tienen discernimiento espiritual, oyen una predicación. Mira, ¿por qué es importante que oigas enseñanzas más que predicaciones? Doctrina sana en lugar de predicaciones. Porque si escuchas sana doctrina, estudias sana doctrina, vas a tener el discernimiento para filtrar predicaciones. Pero si no tienes doctrina, cualquier predicación, en una predicación puedes decir una herejía y tú vas a decir amén y lo vas a creer, ¿no? Cuando una persona realmente está teniendo un estudio responsable de la palabra de Dios, difícilmente se va a desviar en una herejía. Pero cuando un predicador no tiene sana doctrina, fácilmente entre palabras muy bonitas, la expresión, el cómo se para y todo ese tipo de cosas, mete una herejía y el inexperto, el que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, ni se da cuenta de que dijo una herejía y lo considera como una verdad bíblica. Ve a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes. Pero fíjate la palabra para. O sea, ¿eso qué implica? Que antes explicó qué se necesita para no ser un niño fluctuante. Entonces es necesario que nos regresemos al versículo 13. Y si me permites, al versículo 12. ¿Qué se necesita para no ser un niño fluctuante, engañado por la falsa doctrina? Ve
versículo 12, versículo 11. Y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, ¿para qué? Para que predique la sana doctrina. A otros profetas, ¿para qué? Para que traiga los oráculos de Dios, la verdad de Dios al pueblo. A otros evangelistas, para que extiendan el mensaje del evangelio a las naciones. A otros pastores, para que pastoreen a la grey de Dios. Y esa ahí es kai en el griego, y esa ahí no podemos considerarla como exclusiva, sino como inclusiva. También, porque kai en el griego no solamente es y, sino también. Entonces podemos leerlo, pastores, también maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que un pastor debe ser un maestro de la palabra de Dios. Porque hay congregaciones donde dicen, no, yo nada más pastoreo de la Biblia, no, el maestro bíblico es aquel. No, el pastor debe de ser un maestro bíblico. Pastor maestro, en muchas iglesias le llaman así. A John MacArthur, por ejemplo, le llaman en su congregación pastor maestro, porque es el que conoce más la palabra de Dios entre los pastores. Entonces, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿A fin? ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos, perfeccionarlos, llevarlos a ser padres. No jóvenes, no hijitos, sino que maduros. Perfeccionar. Recuerda una cosa, cuando veas en la palabra de Dios, la palabra perfecto relacionado a hombres no se refiere a perfecto. Cuando veas la palabra perfecto relacionado con Dios se refiere a perfección. Pero cuando veas la palabra perfecto relacionada con hombres se refiere a madurez, no a perfección. No somos perfectos, pero sí podemos ser madurados. Entonces, ¿a fin de qué? De que la iglesia, a fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, para que sirvan al Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate lo que hace la enseñanza de la palabra de Dios, edifica el cuerpo de Cristo. Entonces, en sentido contrario, la herejía, ¿qué hace con la iglesia? La destruye. Pero la verdad de la palabra de Dios edifica a la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos digamos, ¿sabes qué? En las doctrinas estamos unidos. Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad doctrinal y conocimiento de Cristo. Esos dos elementos dados, obviamente, ¿cómo lo va a hacer Cristo? Cristo ya está en gloria. Cristo está reinando y pronto volverá. Pero manda apóstoles, manda a profetas, manda a evangelistas, manda a pastores maestros. ¿Para qué? Para que propague la sana doctrina, para que se una la iglesia en la sana doctrina, para que la iglesia conozca a su Redentor, a Jesucristo, a través de la palabra. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Como los niños, los recién nacidos que no conocen la palabra de Dios, no tienen discernimiento y los engañan. Los engañan con falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. ¿Por qué? Porque nada más conocen a Cristo a través de memes.
Es lo único que saben. Puros memes, ¿no? Sí has visto esos cristianos que lo único que saben es memes y lo comparten y tal. Pero les pregunta uno de las doctrinas fundamentales de la fe y no conocen nada. Y obviamente viene el diablo a través de sus falsedades, de sus falsos hombres, y les dicen cualquier cosa y no disciernen, dicen, no, eso es una herejía. No, eso no. No, eso no, eso tampoco, eso no enseña la palabra de Dios. Aquí esto, aquí el otro, aquí este pasaje dice esto, este pasaje dice otro. Eso no es cierto, eso es un engaño, eso es verdad, amén. Eso sí, amén, eso sí, amén. Pero si te fijas, cuando son niños espirituales, o sea, los arrastra a las tendencias. Si tú estudias la historia de la iglesia, te darás cuenta que la iglesia ha sido arrastrada por tendencias. De repente el movimiento carismático, ahí va toda la iglesia a ser carismáticos. De repente el movimiento pentecostal, ahí va toda la iglesia a querer ser pentecostal. El movimiento anabaptista, que volver a bautizar a todos, ahí va toda la iglesia queriendo hacer eso. Y nada más están yendo por un lado y el otro porque no tienen el fundamento, los fundamentos de la fe. Por eso pasamos más de un año enseñando los fundamentos de la fe en la congregación, para pretender que esta iglesia ya no sea de hijitos. ¿Te has dado cuenta que veníamos de una iglesia donde todos eran hijitos? Ni siquiera los líderes eran expertos en la palabra. Ni siquiera ellos. No, ni siquiera ellos. No les interesaba. Y obviamente, pues crean una iglesia con pura gente inmadura. Ay, qué cosa, ¿verdad? Estar en una iglesia donde cada quien imite su opinión, donde cada quien quiere hacer su voluntad, donde cada quien opina, donde cada quien hace, donde cada quien ta. Híjole, no, eso es horrible. Un nuevo creyente entonces, un niño en la fe, lo da todo por el Señor, tiene un júbilo y un gozo flamante. Busca integrarse a la iglesia, hacer amistades, ¿no? Son optimistas. Pero los hermanos maduros deben de advertirles de los lobos vestidos de oveja y de las doctrinas inspiradas por demonios. Vayan a 2 de Juan 10. Si tú y yo estamos madurando en la fe, tenemos que ayudar a aquellos que son tiernos en la fe para que no sean engañados. Obviamente se requiere mucha paciencia para eso, hermanos, mucha. No pelearse, no contender, evangelizar o hacer que una persona profundice en las verdades del evangelio, debe de ser con amor, debe de ser con firmeza, pero con amor, porque consideremos que nosotros también éramos niños espirituales. Y el Señor Jesucristo dijo, trata a los demás como quieres ser tratado tú. Enséñale a los demás como te gustaría que te enseñaran. ¿A gritos? Es que no entiendes nada. Segunda de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, dice Juan, no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La que a mí me enseñó Jesús. Recuerden cómo empieza 1 de Juan. Lo que ellos escucharon, lo que ellos vieron, lo que ellos recibieron de Jesucristo fue lo que enseñaron. Y así siempre los apóstoles avalaron sus palabras. Nosotros no venimos a hablar nuestras opiniones a la iglesia que es de Jesucristo. Y si alguien no trae esta doctrina, o sea, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Oiga, que viene un pastor que quién sabe qué tanto, que quiere predicar. ¿Es de la doctrina correcta? No, bueno, es que yo creo esto, yo creo, yo vi, yo sentí.
no es la correcta. Entonces, ni bienvenido. ¿Te fijas? Ni bienvenido. No lo recibas ni en su casa. No le abras la puerta. ¿No? ¿Por qué? Porque en el contexto, hermanos, siempre Jesucristo exhortó a la iglesia a que recibieran a los profetas, a que recibieran a los apóstoles, a los predicadores de la palabra. El mismo Señor Jesucristo dijo: a ustedes que predican mi evangelio no les faltará hospedaje y no les faltará quien les dé por lo menos un vaso de agua fría. O sea, estaba diciendo: prometo que ustedes van a ser recibidos. Y le pido a la iglesia que reciba, que sea hospedadora de esos pastores, de esos predicadores de la palabra. Pero estos eran falsos y decían: hospédame. ¿Y qué dice Juan? A esos ni les abras la puerta. Si le vas a dar un vaso de agua, nada más órale, ahí está, pero no los dejes, o sea, no les des cabida que hablen, vaya, no les des cabida a que te enseñen, no les des cabida a esos. De inmediato páralos, di no. Y aléjate de esa persona, ¿no? Como dicen, dile no y aléjate de esa persona. Probablemente alguno diga: no, pero es que yo ya estoy maduro, pastor, o sea, se lo digo con humildad, ya conozco la palabra, ya conozco eso, difícilmente me van a ver la cara. Bueno, aguas, el que crea que está firme, vea que no caiga. Pero normalmente cuando te sientas a hablar, cuando viene un testigo de Jehová, te toca la puerta y te empieza a decir todas las barbaridades que te dice un testigo de Jehová, de veras que no lo aguantas ni 5 minutos. Ni 5 minutos lo aguantas. Cuando empiezas a hablar con un católico romano, ni 5 minutos lo aguantas, porque aparte son extremadamente ignorantes. Les pregunta a uno: oye, ¿qué quiere decir católico? ¿Te dices católico? La semana pasada vino una persona, le invitamos y dice: no, gracias, yo soy católica. Y pues bienvenida, ¿no? Está como una vez fui a Aguascalientes y allá mi familia es, pero católica de hueso colorado, o sea, son Toribio Romo, ya les he contado, Toribio Romo, el santo canonizado por Juan Pablo II, que canonizó como 40 y tantos santos. Toribio Romo es mi tío abuelo, no sé qué onda, o sea, ya le hicieron santuario, allá lo hicieron ya el santo de los migrantes, y te digo, allá son hueso colorado. Y cuando llegamos a convivir con la familia de allá de Aguascalientes, con los Romo, hay familia que nos dicen: ay, que se hicieron cristianos, pobrecitos de ustedes, pero ¿saben qué? Aún así los queremos, ¿no? Le digo: muchas gracias por tanto amor, gracias. Y qué padre, ¿no? O sea, voy a ponerme a contender, mejor me pongo a predicar y a vivir lo que me ha enseñado el Señor, ¿no? Pero recibes a ese tipo de personas, le abres la puerta a un testigo de Jehová, empiezas a hablar con ellos, en 5 minutos truena la relación, no la sostienes, ya no. La otra vez vinieron a tocar unas mujeres testigas de Jehová y ya lo último que les dije en 5 minutos fue: arrepiéntanse de su gran pecado, de violar el carácter de Jesús. Ustedes violan el carácter de Jesús. Lo que predican son blasfemias. Entonces, por eso, si eres maduro, pues guíalos. Si no eres maduro, no le abras la puerta. No. Ya les dices, te toca la puerta los testigos de Jehová, ¿no? Y así por la red, ¿cuántos son? 4, pues pónganse a platicar entre ustedes, porque yo no les voy a abrir la puerta, ¿no? Son 4, dice, pues ahora le platiquen entre ustedes, porque yo no. Oye, que digan que Jesús no es Dios, que altere la palabra de Dios, que los mormones crean que la Biblia necesita un empujoncito y sacan su libro inspirado por Moroni.
O sea, cuando el mismo apóstol Pablo dijo que si alguien llegaba con otro evangelio, así como está diciendo que, dice, ese sea anatema, maldecido por Dios, el que salga con otro evangelio. Entonces, pero los niños espirituales traen mucho fuego, pero tienen que ser instruidos, advertidos. Ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Gálatas 1:8, Gálatas 1:8, 9. Ya no hay niños espirituales aquí, ¿verdad? Bueno, sí, y doy gracias a Dios. ¿Sabes qué queremos que se llene la iglesia de niños? Porque ya les podemos ayudar un poquito, ¿no, Samuel? Ya podríamos ayudarles otro poquito, ¿sí o no, Ernesto? Ya podríamos, Lalo, ¿no? Luego veo cómo te sientas tú que oramos porque sea más paciente, hermano. Ya tienes la palabra, pero sí lo pum, 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 pum. No, espérate tantito, o sea, es con amor, poquito a poquito, ¿no? Y ya los acribillas, ¿no? No, es que esto está mal, está, ¿no? Está como esos hermanos que llegan y ven a Laila y le dicen pastora, ¿no? Porque creen que pues si es mi esposa es pastora, ¿no? Oye, si yo soy ingeniero, ¿ella va a ser ingeniera? Si yo soy doctor, ¿ella va a ser doctora? ¿Y le tienes que decir doctora porque está casada con un doctor? No. La Biblia enseña que el liderazgo dentro de la iglesia tiene que ser hombres. La mujer participa de una forma hermosa. No podríamos ver la armonía de la iglesia sin el ministerio maravilloso de la mujer, creciendo en la fe, creciendo en la palabra, enseñando a otras mujeres, a sus hijos, testificando de Cristo, evangelizando. Pero luego llega, pastora Laila, no es pastora, no es pastora. ¿Qué dice la Biblia? Lee primero a Timoteo 2. Léete la palabra de Dios, léete primero los Corintios 14 para que sepas lo que... Espérate. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o sea, desconfíen hasta de nosotros los apóstoles, dice. Fíjate la fidelidad, están diciendo, nosotros ya les enseñamos el evangelio verdadero, y si alguien entre nosotros, entre los apóstoles, llega a predicar algo distinto a lo que les enseñamos, que es conforme a Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, imagínate, dice, tengan cuidado, ¿quién eres tú? Soy un ángel del cielo. ¿Y qué traes? Pues soy un ángel, soy un mensajero de Dios y te traigo un nuevo evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito de Dios. Y normalmente los nuevos en la fe, los niñitos espirituales, van el domingo a la iglesia católica a oír misa y después dicen, pero terminando, voy allá a la iglesia. Todavía les está costando trabajo. O van al grupo AA y allá oyen a la madrina, al padrino, al madrino, a la madrina, a la padrina, y hablan y que tribunal y que quién sabe qué, que quién sabe cuál, y están ahí nutriéndose de las filosofías huecas, humanas, que nada más sirven para dejar de tomar, pero no para vida eterna, y después se vienen a la iglesia. Pero cuando empiezan a conocer la verdad, dice, eso no es conveniente, eso es anatema, eso no me ayuda a la fe, eso me aleja. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez lo vuelve a decir, sea maldito de Dios. Maldito de Dios. Ese que viene a predicar un evangelio que no es conforme a Cristo, que sea maldito. Entonces imagínate, ¿no?
Tenemos que advertirle a los niños espirituales eso. Pero lo principal que tenemos que hacer, hermano, es enseñarles la palabra. Enseñarles la palabra. Y eso los va a trasladar al siguiente nivel que vamos a ver el jueves, mejor dicho el miércoles. Ahorita les vuelvo a explicar el miércoles, que es los jóvenes espirituales dentro de la iglesia. Ahorita vimos a los niños espirituales, a los padias, a los hijitos, que ya son cristianos, ya son salvos, pero necesitan madurar a través de ser alimentados por la leche no adulterada, la leche perfecta de la palabra de Dios. Esa leche los va a fortalecer y los va a hacer mejores cristianos, los va a hacer jóvenes y los va a llevar a la madurez espiritual. Amén. Bendito Señor, gracias por permitirnos este tiempo de estudio y te pedimos, Dios, que sigas perfeccionando nuestros corazones. Aún, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu, tu palabra, nos muestres en qué lugar estamos, Señor. Pero, Señor, siempre para darte gracias, porque a fin de cuentas ya estamos dentro. Eso es lo más maravilloso, Señor, somos salvos, independientemente de ser niños, jóvenes, padres espirituales. Señor, somos salvos, eso es lo más importante. Ya estamos arriba del arca de salvación que eres tú, Jesucristo. Eso es lo más importante. Pero también ya estando en salvación, Señor, ya estando, Señor, dentro de tu familia, tú nos muestras, Señor, que tenemos que avanzar en la vida espiritual y no quedarnos como niños espirituales, como hijitos, como padias, sino tenemos que proceder a la madurez espiritual, Señor, para ser más útiles para ti, Señor, y también ser más útiles para aquellos que vienen llegando y que siguen creyendo en el Evangelio y que necesitan ayuda, como nosotros, Señor, recibimos ayuda de aquellos que fueron más maduros espirituales. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias, Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues les comento, les decía el jueves que gracias a Dios continuó con el seminario y ahora tengo mis clases de seminario el día martes y jueves. Es de 7 a 9, entonces ese estudio que damos el jueves a las 7:30, pues les voy a pedir que lo podamos mover al miércoles 7:30. Creo que en su momento lo hicimos así, estábamos el miércoles y nos pasamos al jueves por cuestiones del seminario y ahora coincide otra vez que el jueves tengo que estar en el seminario estudiando, entonces les pido que tengamos ya la reunión del jueves, no el jueves sino el miércoles a las 7:30. Por internet se va a enlazar a esa hora, el miércoles a las 7:30. Si entran el jueves a las 7:30 ya no vamos a estar, voy a estar estudiando, pero el estudio continúa de Primera de Juan y va a ser ahora los miércoles a las 7:30 de la noche. Dios los bendiga, hermanos, nos vemos a ratito aquí en la congregación a las 11 de la mañana. Bendiciones.